Bueno, las funciones. Ya tenemos aquí alguna, ¿vale? Void, update, esto es una función. El star, ¿vale? Esta es otra función. Pero nosotros podemos crearnos nuestras propias funciones. Entonces, vamos a ver cómo se crean. En primer lugar, tenemos que crear nuestras funciones fuera de otras funciones, ¿vale? O sea que esta función, aquí veis el inicio de la función y acaba aquí, ¿vale? En este corchete, vamos, en esta llave, aquí acaba esta se inicia aquí y esta acaba aquí. Bueno, pues fuera de esto, aquí voy a crearme mi propia función, ¿vale? Función. Bueno, pues además es muy rápido de crear las funciones porque en otros lenguajes de programación hay que declararlo con una variable o con un function delante del nombre, ¿no? Aquí simplemente con la estructura que tiene ya César reconoce que es una función. Entonces, lo primero que nos llama la atención es el void, ¿vale? El void significa vacío, ¿vale? Entonces, esto va a significar que la función no devuelve ningún parámetro, ¿vale? Pues pongo aquí void, la función no devuelve ningún parámetro, ¿vale? Después pondría el nombre de la función, pues por ejemplo vamos a hacer una suma. Suma sería lo siguiente, el nombre de la función y ahora tenemos opciones, ¿vale? Puedo poner paréntesis, paréntesis, ¿vale? Y esto significa que no recibe ningún parámetro. Bueno, pues hago paréntesis, paréntesis y luego las dos llaves, ¿vale? Llave de inicio y llave de cierre. Y aquí tendría suma. Entonces yo aquí en mi función puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pues por ejemplo, como es suma, y así ya vamos adelantando algo de la calculadora, pues voy a hacer dos operadores, ¿vale? Public int operador 1, operador 2. Sí, les hago public para luego meter valores. Y suma, pues sacaría por la pantalla, pues print operador 1 más operador 2. Vale, entonces yo hago esto, arranco el código, digo 10, 5, arranco el código y no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué no pasa nada? Porque esta función, ¿vale? Estas funciones que vienen aquí con heredadas del mono behavior son funciones que son especiales porque se ejecutan en algún momento. Pero suma no estamos ejecutándola en ningún sitio, no la estamos llamando. Entonces, una función tiene como dos pasos. Uno es la definición de la función y otro es la llamada a la función. Entonces, para llamar a la función, yo escribo el nombre de la función, paréntesis, paréntesis, en este caso, ¿vale? Que no tiene parámetros, suma. Y la puedo llamar donde quiera. Con lo cual las funciones pues son muy interesantes porque digamos que en realidad son como si cogiéramos un trozo de código, lo pegáramos en un sitio y pudiéramos llamar a ese trocito de código, ¿vale? Las veces que queramos y donde lo necesitemos. Entonces yo ahora, por ejemplo, en el start, pues aquí digo suma, ¿vale? Voy a quitarme esto también. Entonces, esto de suma está sustituyendo de alguna forma a lo que hay aquí dentro, ¿vale? Es como si cuando entra aquí va a entrar en la función y evaluar. Pues nada, una vez que la he llamado, ahora ya sí que pasan cosas, porque ahora ya me va a coger y me va a sumar, ¿vale? 15. ¿Puedes repetir ese cacho que has puesto lo de la suma? Sí, vale, a ver.
En primer lugar, es void porque no va a devolver nada. Y luego vemos qué pasa cuando devuelven o no devuelven. Luego es el nombre de la función. Que una cosa os digo, es verdad, como buena práctica, las funciones normalmente son verbos, ¿vale? Porque normalmente son acciones. Entonces, pues multiplicar, sumar, restar, dividir, pues esa función queda muy clara con su nombre lo que va a hacer, ¿no? Entonces, como buena práctica, normalmente la función, además así se distinguen del resto de cosas y sabes rápidamente que es una función. Y luego, si no recibe ningún parámetro, como es ahora mismo el caso, pues paréntesis vacíos. Lo que hay aquí es lo que se va a ejecutar cuando se la llame, ¿vale? Si no se la llama, simplemente está definida. Si no la ponemos en ningún sitio, luego simplemente se define. Para llamarla, pues se pone su nombre y corchetes, vamos, los paréntesis, y si tiene que tener parámetros, los parámetros que tuviera que tener. Si no, pues nada, entonces simplemente poniendo suma, lo que hará el sistema es, como estoy en el start, inicio el código, cuando llego a esta línea de código, a la 42, entro en suma, lo que hay aquí se ejecuta, ¿vale? Si la pongo en el utate, pues va a estar sumando todo el rato, ¿no? Estaría imprimiendo todo el rato. Entonces podríamos... Es muy rápido para luego, eso, volver a llamar a las funciones desde... Vale, eso lo haría cuando llegue a suma. Claro, cuando llega a suma es como si este print, ¿vale? Ahora es como si esto lo hubiera puesto aquí, ¿vale? Entonces sustituye lo que hay aquí. Y de hecho tenéis... a ver, es... ver la definición... ¿Vale? Tenéis botón derecho, ver la definición, ¿vale? Y ahí os va a poner lo que hace. Vale. Bueno, pues tenemos esta suma, pero esta suma no es muy operativa realmente, ¿vale? O sea, en primer lugar porque está un poco puesta a pedal, eso de operador 1 y operador 2. Ahora mismo, yo, por ejemplo, si quiero hacer otra suma distinta, tengo que salirme del código, modificar los operadores y tal. Entonces, vamos a ver una propiedad muy interesante, ¿vale? De las funciones que se llama sobrecarga, ¿vale? Sobrecarga si lo veis en inglés es overload de una función, pues es llamarla igual, void suma, pero darle parámetros, ¿vale? O sea, podemos hacer distintas funcionalidades con la misma función. ¿Vale? Entonces, ahora lo que digo es, voy a darle parámetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo se le da parámetros? Pues tienes que definir de qué tipo son. Entonces dices, le voy a dar int, por ejemplo, op1, int op2. Y aquí, en esta suma, pues ya me haría mi... por ejemplo, me hago un auxiliar, resultado, op más op2 y que lo imprima. Venga, pues print resultado. ¿Vale? Entonces, cuando yo llamo a suma, automáticamente, ¿vale? Va a decir, vale, pero quieres sumar, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres la suma normal o la suma con parámetros? Y entonces, dependiendo de lo que yo le ponga, hará una función o hará otra, ¿vale? Entonces, aquí en suma, veis que según me pongo, me sale aquí 1 de 2, ¿vale? Y me dice,
A ver, tienes dos tipos de cosas que puedes hacer. Una es sin parámetros y la otra es con parámetros. Digo, pues venga, pues con parámetros, pues sumo. ¿Has pulsado algo para que te salga eso? Porque... Nada, simplemente te tiene que salir cuando se define con los parámetros, te tiene que salir, No me sale nada a mí. ¿no? No sé si... Al poner, a ver, según la estás escribiendo, ¿vale? Entonces digo, pues 3 y 6. Ah, vale, ya. No hay que poner ni el segundo paréntesis. ¿Cómo que 3 y 6? Claro, entonces aquí lo que hago es pasarle yo los parámetros. Sí, a ver.